Continuamos en Universidad Noticias, vamos a pasar al plano internacional de la información. Tenemos que hablar lamentablemente de la crisis que está atravesando el país de Venezuela y justamente hay repercusiones minuto a minuto sobre esta situación. Hoy la noticia fue que Perú anuló la invitación a Maduro a la Cumbre de las Américas. El Grupo de Lima, conformado por representantes de 12 países que buscan dar seguimiento y una salida a la crisis en Venezuela, apoyó la decisión del gobierno peruano de declarar como no bienvenida la presencia en la próxima Cumbre de las Américas del mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien el foro exigió un nuevo calendario electoral al ratificar su rechazo a las elecciones anticipadas en ese país. Compartimos un informe de la agencia AFP al respecto de esta situación. El Grupo de Lima celebró el martes una reunión de cancilleres en la que rechazó la convocatoria a comicios anticipados en Venezuela. Exhorta al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral. Cuando hay presos políticos, cuando hay candidatos inhabilitados, cuando hay partidos que no se pueden validar, cuando la coalición de la MUD no puede participar, todas esas condiciones no serían aceptables por ningún partido, por ningún líder político, ni por la opinión pública de ninguno de nuestros países. Las 14 naciones que integran el grupo también se comprometieron a coordinar esfuerzos ante el éxodo de venezolanos que huyen de la grave crisis socioeconómica. Además, se pronunciaron sobre la Cumbre de las Américas a celebrarse en Perú el 13 y 14 de abril. Dada la actual situación en Venezuela, el Perú ha decidido expresar con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la octava Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. La oposición venezolana aún no ha decidido si participará en los comicios del 22 de abril, que fueron adelantados por decisión de la oficialista Asamblea Constituyente y en las que Maduro aspira a ser reelegido. Tenemos la oportunidad de tratar este tema con alguien que está justamente allí en Venezuela. Ya hemos estado en contacto con Cristian Rodríguez, periodista en ese país, y bueno, la volvemos a contactar justamente por la grave crisis que está viviendo Venezuela. Ella lo está viviendo en este momento junto a sus seres queridos, junto a las personas que están alrededor de ella, y queremos compartir un poco qué es lo que está sucediendo. Muy buenas noches, Cristian, te agradecemos el contacto con Señal U y con Argentina. Cristian, buenas noches. Bien. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Justamente la idea era tratar de hablar un poco de esta crisis social, política y económica que está atravesando el país venezolano. Obviamente hay muchos venezolanos que están saliendo y tratando de abandonar Venezuela. El número realmente es muy grande. Todos los días se encuentran en la frontera miles de venezolanos, y nuestro país justamente en algunos porcentajes había tenido una ola inmigratoria de venezolanos que había crecido el 1.600% en los últimos 5 años. La mayoría de quienes llegan a nuestro país son jóvenes y profesionales que están buscando obviamente tener un mejor nivel. Ahora sí hemos retomado la comunicación con Cristian Rodríguez. Muy buenas noches, gracias por el contacto con Argentina y con Señal U. Así es, bueno, entre las fallas que tenemos es justamente el internet acá en Venezuela. Te comentaba que entre las mayores preocupaciones que tenemos nosotros los venezolanos, y me incluyo, es el tema de los alimentos. No vale con tener pues el dinero, sino tratar de conseguir estos alimentos, porque ya en los grandes supermercados, en las grandes cadenas, no se ven los anaqueles como anteriormente, pues se apreciaban, donde se habían cualquier cantidad de productos, había variedad. Ahora difícilmente pues lo puedes conseguir, y cuando lo logras conseguir es el doble del precio, hasta el triple. Y esta situación, pues para las personas de muy escasos recursos, les hace pues imposible poder adquirir estos productos. Claro. Y los de, digamos, clase media, ¿no? Como nosotros, prácticamente dejamos el sueldo en comida. Bien.
Bien, Cristian, ¿cómo es la situación que estás viviendo vos y las personas que están alrededor tuyo también están en las mismas condiciones, digamos, tener la idea de abandonar el país para buscar mejores condiciones de vida? Sí, bueno, lamentablemente mi familia, mi esposo, mi hijo y yo, pues tomamos la decisión de salir del país porque no solamente es el tema de la comida, sino el tema de la medicina. Ujú. Prácticamente lo que son los servicios tanto públicos como privados no cuentan con las medicinas. O sea, no vale tener un seguro médico cuando tú lo vas a utilizar, no puedes porque sencillamente ese medicamento no lo hay en una clínica o hay que traerlo de otro país y si es que lo dejan pasar, porque hay medicinas que han enviado de otras partes del mundo y sencillamente en las aduanas las quitan. Entonces ese es un tema sumamente grave. La mortalidad que ha habido últimamente, sobre todo niños con cáncer, las personas que padecen o que tienen que dializarse, están en estos momentos padeciendo una situación sumamente pues triste porque no hay en los sitios donde se dializan justamente los instrumentos ni las Claro. medicinas para poder hacerlo. Entonces es un tema que uno analiza cada día, no vale que tengas dinero, que tengas mucho, que tengas poco, o sea, el tema ya se ha acrecentado tanto que lo que uno piensa es, bueno, hay que salir porque si tengo un hijo de 3 años, que tengo que darle educación, que tengo que darle comida y que tengo que asegurarle también su salud, tengo que salir de Venezuela. El sector educativo está en crisis también. Los profesores, buenos profesores de públicos, de privados, están renunciando y también se están yendo porque las condiciones laborales no son las mejores, los sueldos no dan para poder comprar comida, o por lo menos la comida que se pueda conseguir, no sustenta una familia, Claro. ni siquiera una familia pequeña. Bien, ahí justamente mencionabas la situación de los profesionales en la educación. Te iba a preguntar en el plano de lo laboral, cómo se siente y cómo está, cómo es la repercusión justamente. Mira, por lo menos en el tema de empresa, yo que estoy en un estado que es, digamos, el estado industrial de Venezuela, como lo es el estado Carabobo, donde se concentra pues el parque industrial más grande de Venezuela, te diré que 80% está paralizado. Solamente un 20% de todas esas empresas que hay acá se mantienen a mediano funcionamiento. Hoy precisamente conversaba con el presidente de Fedecámara, Carabobo, representante empresarial en esta región del centro de Venezuela, Sí. y nos manifestaba justamente que de ese 20%, hay la mitad aproximadamente que no ha podido reiniciar operaciones en este 2018. ¿Qué quiere decir eso? Que la plaza de trabajo está desapareciendo. Claro. Hace recientemente, la semana pasada, hubo una marcha, primera vez que hay una marcha, Sí. donde se concentran trabajadores de sectores públicos y privados para que se reactive el aparato productivo del país. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el clima social que se vive en la rutina, en lo cotidiano? Porque todos estos indicadores que nos estás marcando realmente son muy graves para poder levantarse, digamos, y ya saber que no vas a poder abastecerse de las necesidades básicas, como es salud, alimento, y bueno, obviamente, si peligra la fuente laboral es un problema. ¿Cómo se vive el día a día? Hemos perdido la comunicación lamentablemente con Cristian Rodríguez, periodista. Ella se estaba comunicando desde Venezuela, justamente comentando su situación particular, que es como la de muchos venezolanos abandonar el país próximamente por las malas condiciones que están teniendo tanto en lo social, en lo político y en lo económico. Las fronteras de Venezuela están llenas de personas que quieren salir. Justamente en nuestro país ha aumentado mucho la cifra de 5 años, de esta parte a 5 años para atrás, la cifra de venezolanos que han llegado buscando una mejor calidad de vida, profesionales que dejan su país para tratar de reinsertarse en Argentina.
Bien, vamos a saludar a Cristian, agradecerle. Desde acá no podemos retomar la comunicación, pero le agradecemos igualmente por el contacto y seguramente en los próximos días, si podemos, estaremos comunicándonos con ella para seguir de cerca este tema, esta crisis que atraviesa Venezuela. Ahora sí, volvemos a Mendoza. Tenemos que hablar del consenso fiscal que justamente el Senado ratificó en la jornada de hoy. Te lo comentábamos en los títulos, la votación fue de 20 a 15 con el apoyo del bloque Cambia Mendoza, mientras que el resto de los partidos de la oposición rechazaron el acuerdo. De acuerdo a lo que ve la oposición, Cornejo ha resignado la autonomía fiscal a firmar un acuerdo en el que desde la Nación se le fijarían las alícuotas de los impuestos provinciales y se va a fijar el avalúo fiscal de las propiedades, un número sobre el que se calcula el impuesto inmobiliario. La ratificación legislativa trae un alivio al gobierno, al gobernador, porque se van a restituir los pagos del Fondo Federal Solidario que se conforma con las retenciones de la exportación de soja. Este fondo son 120 millones de pesos por mes, de los cuales el 18,8% se coparticipa entre los municipios. Compartimos lo que decía el senador de la UCR, Jorge Palero, después de haber ratificado este consenso fiscal. Va a significar más eficiencia en el gasto público y va a significar también un horizonte claro para el que quiera invertir, va a ser un horizonte claro para el que quiera tener un empleo y un horizonte claro para todo lo que es la actividad económica. El pacto fiscal es un paso adelante. Cuando se habló de que los intendentes no iban a recibir coparticipación, es una mentira. Cuando se habló de que el impuesto a las ganancias por el artículo 104 que se eliminaba, significaba que se iba a recibir siempre el mismo importe, es una mentira. Lo que se coparticipa del artículo 100, lo que era el artículo 104 impuesto a las ganancias, que entró ahora en el régimen general, es precisamente el 4% que le toca a Mendoza de toda la masa coparticipable recaudada. Por lo cual, si aumenta la recaudación, aumenta lo que se recibe. No hay ningún tope de no actualización porque la actualización es automática. Yo lo que pido es que pongamos sentido común en esta discusión y que realmente veamos que Mendoza, con unas políticas similares que nos anticipamos a este pacto nacional, primero tenemos menos costo fiscal porque empezamos antes con la reducción de impuestos. Y segundo, que vean cómo una reducción de impuestos hace que la gente tenga más dinero para poder gastar, que los ingresos brutos signifiquen que los productos lleguen a los supermercados, a los mercados y demás con menos importes que los que tendrían con tasas en toda la cadena de producción, que es lo que está tratando de evitar. Entonces, bueno, acá no se puede gastar más de un ejercicio al otro que los gastos corrientes más la inflación. Si se gasta más, se está fuera del pacto fiscal. Y esto es razonable. Vamos a hacer una pausa en Universidad Noticias y enseguida volvemos porque queda aún mucha información para compartir.